Vamos a hablar un poco del término experiencia de usuario, que dentro del diseño centrado en el usuario es parte fundamental. Vamos a estar viendo qué es diseño de experiencia de usuario. Vamos a ver algunos ejemplos de buenos y malos diseños de experiencia de usuario. ¿Qué valor aporta esto en el día a día de una persona, de una empresa, de un producto, de una marca? ¿Y qué costo e impacto podríamos tener en caso de no prestar atención al diseño de experiencia de usuario? La experiencia de usuario, o UX, es el conjunto de factores relacionados con la interacción entre el usuario y los diferentes elementos del proceso. La gente tiende a pensar que la experiencia de usuario solamente se enfoca en diseño web, en diseño de aplicaciones, en diseño de interfaces gráficas de usuario, pero la verdad es que no. Entonces, más que la interacción entre el usuario y algún software, yo considero que es la interacción entre el usuario y los elementos que intervienen en el proceso. Incluso, el hecho de un usuario ir a un negocio de renta de vehículos y rentar un carro, él tiene una experiencia de ese proceso. Y a eso es que vamos a llamar experiencia de usuario. A esa experiencia que tiene el usuario en el proceso de interactuar con todos los elementos de un producto, de un servicio, de un proceso en particular. Entonces, la experiencia de usuario no se va a limitar solamente al ámbito del desarrollo de software, sino que es la experiencia del usuario en sí en todo un proceso. La experiencia del usuario es algo que existe y que se va a dar siempre. Ahora, nuestro objetivo es hacer esa experiencia mejor, más placentera, más amigable. Por eso nosotros vamos a diseñar esa experiencia de usuario. Veamos aquí los diferentes elementos de la experiencia de usuario. Tenemos acá arriba el producto, tenemos un cereal, tenemos un tazón, una cuchara y tenemos un poco de leche. Entonces la interfaz de usuario, que es aquel elemento a través del cual el usuario va a interactuar o va a sentir o a vivir esa experiencia, vamos a decir que es la cuchara. Y la experiencia de usuario ya es el hecho de comer el cereal. Esa experiencia se va a ver influenciada por todos los elementos del proceso. La experiencia de usuario no se enfoca simplemente en si el producto es bueno o no. Puede ser el mejor cereal, pero si le echaron muy poca leche o si la cuchara es totalmente plana, el proceso de disfrutar de ese cereal, esa experiencia que va a tener el usuario, no va a ser una experiencia placentera o agradable. No va a ser una buena experiencia. Entonces la experiencia no se basa solamente en que el producto sea bueno. Si el producto es bueno, ya hay parte que va ganando, porque el usuario va a recordar cuando comió el cereal qué tan bueno es el cereal. Pero como le decía ahorita, si la cuchara es plana y se le hace muy difícil tomar parte del cereal con un poco de leche para comerlo, él no va a tener una buena experiencia, aunque el producto sea bueno. Él puede recordar un buen producto, pero una mala experiencia. Yo creo que a todos nos ha pasado que conocemos un restaurante muy bueno, con muy buena comida, pero con no muy buen servicio al cliente. O con un mal parqueo muy difícil, muy incómodo. O muy difícil de llegar porque hay una ruta muy incómoda de mucho tráfico. Aunque la comida sea buena, la experiencia de ir a comer allá no es buena. Entonces el usuario, en la gran mayoría de los casos, se decide por un producto en función de su experiencia con ese producto y no en función de la calidad del producto. Puede ser el mejor cereal, pero si te lo sirven en un plato totalmente plano o sin leche o con más o con menos leche de la que debería o con una cuchara o con un tenedor, por ejemplo, tú no vas a elegir esa experiencia, tú no vas a querer vivir ese proceso. Entonces de eso se trata la experiencia de usuario, del proceso que vive el usuario cuando está consumiendo un producto o un servicio, los diferentes elementos
que aparecen en escena y la interacción del usuario con esos elementos. Una buena experiencia de usuario la vamos a definir en función de tres variables: utilidad, usabilidad y atractivo. Vamos a evaluar si el producto o el servicio que se me está ofreciendo es útil, si realmente yo necesito eso. La usabilidad, qué tan fácil es de yo poder utilizarlo, qué tan fácil o tan sencillo es de yo aprender a usarlo, qué tan intuitivo es. Y el atractivo, qué tan bien se ve visualmente. Entonces, al combinar esas tres variables, ese punto donde las tres convergen va a ser el punto de una gran experiencia de usuario. Cuando tengamos un producto o un servicio que es de utilidad, que realmente resuelve o soluciona un problema de un público determinado, que es fácil de usar y que al mismo tiempo se ve bien. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una buena experiencia de usuario. Veamos un ejemplo un poco jocoso, pero de cosas que suceden en el día a día. Aquí hay una carretera diseñada, bueno, una calle para caminar, y aquí hay un parque. Ahora, para el usuario, el camino es más corto y es más rápido y disfruta probablemente de un poquito de sombra si toma este atajo, que si toma el camino que ya fue diseñado. En lugar de él utilizar el diseño hecho, él usa un atajo que no va en nada con el diseño y que daña el parque. Porque nuestro diseño hace que la experiencia del usuario sea más larga, más duradera en términos del tiempo que le consume caminar por aquí versus tomar el atajo. Entonces debemos tratar de, cuando hacemos el diseño, pensar en la experiencia del usuario con ese diseño. Pensar qué el usuario haría en esa situación, cómo el usuario se sentiría más cómodo, observar el usuario en su hábitat natural, obtener mucha retroalimentación, mucho feedback, hacer esas lluvias de ideas, conversarlo con todo el equipo para ver distintos puntos de vista. Quizá yo entiendo que hay un camino diseñado, no hay por qué pisar la grama. Pero para el usuario resulta un poco más rápido pasar por aquí y más corto en distancia. Entonces, esas son cosas que podríamos considerar. No es que yo voy a cambiar todo porque simplemente el usuario no quiere usar el diseño original. Quizá yo podría cerrar esto para preservar el jardín, porque el jardín entendemos que es parte importante y para cuidar la naturaleza. Pero no debemos dejar que esto pase. Si mi diseño no es lo que va a brindar la mejor experiencia al usuario, pero obligatoriamente debo hacerlo así porque debo cuidar otros elementos, debo entonces tratar de no dejar brechas, de cubrir esos otros elementos, ya sea cerrando aquí el parque un poco o poniendo solo una puertecita y un ligero caminito para que pase una persona, ahí no afecta tanto como se ha ido dañando aquí el césped, entre otros. Entonces, eso es más un meme que otra cosa, pero ese meme en el fondo nos encierra una realidad. Nosotros diseñamos una cosa pensando en que el usuario lo va a usar de una manera determinada y él lo usa de otra forma, porque entiende que esa otra forma es más conveniente o más práctico. Siguiendo con la línea de ejemplos sobre diseños de experiencia de usuario, vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo. Es el ejemplo de la botella del ketchup. Aquí tenemos la típica botella de vidrio que se usó por mucho tiempo, que todavía aparecen de hecho, pero que casi ya no se usa. Entonces, el producto al final es el mismo. Es la misma salsa de tomate, digamos que es de la misma producción, la misma fecha de caducidad, la misma cantidad de onzas en cada botella, pero el usuario prefiere la segunda botella. Es el mismo producto,
pero la experiencia del usuario es diferente. Por ejemplo, el usuario está preparando un hot dog, esa botella que hay que golpearla encima para que salga y siempre se riega el ketchup o sale todo de golpe, no le garantiza o no le da al usuario esa experiencia de disfrutar ese proceso. Esto básicamente le agrega problemas a su proceso. Él va a tener que buscar algo, limpiar esa meseta, no va a quedar el hot dog como él esperaba. Entonces, otro ejemplo de que cosas tan simples como esta pueden hacer una gran diferencia en lo que experimenta el usuario cuando interactúa con nuestro producto. Y por último, vamos a ver algunas de las consecuencias y el impacto que puede tener para una empresa el no prestar atención al diseño de experiencia de usuario. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este link se los voy a colocar en la descripción del video para que puedan revisarlo detenidamente. Icons 8 perdió la mitad de sus usuarios simplemente por cambiar el diseño por un diseño minimalista, que ellos entendían que iba a ser más simple, más sencillo, pero el usuario ya estaba acostumbrado a tener todo el listado de sus iconos en los diferentes tamaños y formatos, y cuando eso cambió, se sintieron un poco perdidos y abandonaron la plataforma. Tenemos también el caso de Walmart, que perdió casi 2 millones de dólares por no examinar el comportamiento de los clientes. El gobierno de Reino Unido, que gastó 12 billones en un sistema de gestión de récords de pacientes. Tenemos este, que es una planta nuclear que debido a una mala interfaz de usuario, hubo una catástrofe. Básicamente el usuario no entendía bien no entendía bien la información que le estaba dando el sistema de esa planta nuclear, no sabía si algo, por ejemplo, estaba encendido o apagado porque no era muy interactivo y eso causó un gran accidente. Considerado como el quinto de los 7 accidentes más grandes que se han producido en ese tipo de industrias. Entonces es realmente importante ponerle mucha atención al diseño de la experiencia de usuario. Eso va a determinar si el usuario continúa o empieza a utilizar nuestros productos o no.